Perdón. Sí, sí. Sí. Buenos días a todos. Gracias por la asistencia de todos los que estáis aquí y los que estáis a través de Internet y videoconferencia. El motivo de la rueda de prensa que vamos a dar hoy es por la imposición de los servicios mínimos y la desconvocatoria de los paros parciales y días completos de huelga de las ITVs del Grupo IT Blesa en Castilla y León. Y anunciaros las nuevas acciones de movilización y una campaña informativa ante el deterioro del servicio. Como comienzo, quería explicar el origen del conflicto. El origen del conflicto viene dado por el deterioro del servicio en la ITV, por falta de personal, presión hacia los trabajadores y trabajadoras, ritmos de inspección, hostigamiento e incluso todo ello ha derivado en el despido de un compañero, en concreto en la ITV de Cervera de Pisuerga. Y además de todo esto, la advertencia o advertencias a otros compañeros por el ritmo de inspección. Para empezar un poco a explicaros el origen de todo esto, Grupo IT Blesa es una empresa privada concesionaria de la Junta de Castilla y León que presta su servicio público en cuanto a la ITV. Gestiona 43 centros de trabajo repartidos entre unidades móviles agrícolas, ciclomotores, estaciones fijas, repartidas por toda la provincia de la comunidad, a excepción de Segovia. Cuenta con una plantilla aproximada de unas 511 personas. Desde hace años, la empresa ha ido cambiando de propietarios hasta terminar en accionistas de fondos de capital. En cada una de las ventas que se ha ido realizando, la deuda para amortizar era mayor, lo que hace cada vez más difícil sacar la rentabilidad de la misma. La ITV, como bien sabemos, tiene limitada su tarifa, una cuota de mercado con pocas variaciones, que está ligado a la antigüedad del parque y matriculaciones. Así que el modo de intentar obtener un mayor beneficio es a través de reducir los costes salariales, limitando en concreto el número de personal. Además, los procedimientos de inspección, con el paso del tiempo, se han hecho mucho más complejos y más amplios, lo que ha conllevado que los tiempos de la inspección se hayan ido incrementando paulatinamente, de manera considerable. Y todo esto con el deber de cumplir con unas exigencias de un sistema de calidad muy completo. Desde hace tiempo, la dirección de la empresa ha optado por no sustituir muchas de las bajas laborales, de las vacaciones, de otras licencias, que junto con el aumento de las inspecciones, procedimientos más laboriosos, etcétera, etcétera, conlleva que los ritmos de inspección se hayan ido incrementando a unos límites a veces inasumibles. Y al deterioro del servicio público de manera considerable, solo hay que ver que en muchos sitios, como la ITV más cercana, por ejemplo, aquí en San Cristóbal o Castellanos de Moriscos en Salamanca, si pides cita previa, hoy en concreto, para pasar la ITV te darán cita aproximadamente para un mes o más. Y cuando acudes a la cita, en muchos casos, te tocará esperar 2 o incluso más horas. ¿Cómo puede ser esto? Pues se debe a esa falta de personal. Las citas previas se parametrizan en la mayoría de los casos sin tener en cuenta las ausencias justificadas de personal e incluso se meten a mayores más vehículos con el afán de recaudación,
y no perderlos. Salvo el día que haya auditoría externa, ese día la parametrización suele ajustarse a lo que debe ser. Ese día todo sale bien. Ese afán por recaudar al mínimo coste, evitando la sustitución de plantilla, hace que la presión sea cada vez mayor. No ha sido la primera vez que la empresa ha utilizado cartas de advertencia hacia la plantilla por la baja de producción de las inspecciones. El pasado 8 de abril, en el centro de la ITV de Cervera, se volvía a llamar la atención a varios trabajadores e incluso se procedió por parte de la dirección de la empresa a despedir, o sea, a hacer un despido injusto de un compañero con objeto de amedrentar al resto de la plantilla. Fue entonces cuando las plantillas del Grupo Iteblesa, en Castilla y León, tras la celebración de asambleas por todas las provincias por los miembros del Comité Intercentros, decidimos entre todos, por unanimidad, acudir a la huelga. Esto es un poco la introducción, ¿no? Y luego, en cuanto al desarrollo de la huelga como tal, hemos de decir que ha sido un éxito en la primera fase de huelga. Los paros parciales y días completos de huelga estuvieron entre el 16 y 29 de mayo. Se llevaron a cabo en concreto 4 días de huelga y paros completos. Los días fueron 16, 20, 21 y 23 de mayo. Los días de huelga tuvieron éxito, secundando la huelga más del 75% de la plantilla, manteniendo el personal eventual al margen. Hubo una concentración inicial por delegados y delegadas de Castilla y León en repulsa al hostigamiento producido por la empresa hacia la plantilla de la ITV de Cervera el día 21 de abril de este año. Muestras de apoyo incondicional, queremos agradecer muestras de apoyo incondicional por el secretario general de Comisiones Obreras, secretaria general de la Federación de Industria, Garbiñe, y el secretario general de Industria de Castilla y León, Gonzalo, el día 23 de abril, en concreto en la festividad de Villalar. El día 16 de mayo hubo un encuentro entre la representación legal de los trabajadores y el PSOE en las Cortes de Castilla y León para tratar este asunto y recibir el apoyo incondicional a través del propio Luis Tudanca y posterior rueda de prensa. Pues dicho todo esto, que es un poco la introducción, os paso con Raúl, que os explica ya un poco el sentido de la reunión, de la rueda. Buenos días a todos y todas. Agradecer a Jaime, secretario de la sección sindical Intercentros del Grupo Iteblesa, la introducción que nos ha hecho al tema de conflicto. Terminaba con el éxito de una fase 1 de una huelga convocada, con un éxito, con una secundación de 35. Disculpad, no habían encendido el micro. Vuelvo a agradecer al compañero Jaime, secretario de la sección sindical Intercentros, su intervención en la introducción de este conflicto que nos ha narrado. Mi nombre es Raúl Lucas, presidente del Comité Intercentros del Grupo Iteblesa, y a continuación, siguiendo la intervención del compañero, tras el éxito que estaba teniendo la fase 1 de las movilizaciones que se habían convocado, que comprendían desde el 16 de mayo a 29 de mayo, la sorpresa fue cuando la Consejería de Industria, en concreto la Dirección General de Industria de la Junta de Castilla y León, nos anunció nos envió una propuesta de servicios mínimos. Unos servicios mínimos que cuanto menos son abusivos, por no decir que nunca habían existido, y podemos entender que incluso pueden llegar a ser ilegales, porque en el sector de la ITV no había habido en ninguno de los conflictos que ha habido en los últimos años, en el año 2006, 2011, 2015, incluso aquí en la ITV, o el último conflicto que creo que fue en el año 2021 de las ITVs de Valladolid, aquí en Argales, jamás se decretaron, se emitió una orden con el tema de implantando los servicios mínimos. Por tanto, por antecedentes entendemos que no correspondía, y así lo hemos hecho saber. Y además, otro motivo también que creemos que es de consistencia es que durante la época de pandemia no se nos consideró como una actividad esencial y estuvimos pues los 2 meses sin actividad en todo el país, y aquí en Castilla y León tampoco hubo ningún tipo de actividad del sector de la ITV. Por tanto, entendemos que, y así se lo hicimos llegar en el proceso de audiencia que se nos dio, intentamos que fuera personal, pero al final el
el propio director general de Industria dijo que no entendía que para dar audiencia no tenía por qué ser presencial y se negó a recibirnos, y le hicimos llegar de manera escrita las alegaciones. Alegaciones que, como repito, van en esa línea. A día de hoy se ha metido un contencioso administrativo, un recurso de contencioso administrativo para recurrir esta decisión, y bueno, pues a nivel jurídico ya se están tomando actuaciones, ¿vale? El día 17 se emitió una propuesta desde la consejería, y el día 24 nuestra sorpresa fue que, sin atender a nuestras alegaciones, el día 24 se procedió por parte de la consejería a sacar una orden donde venía a decir que los servicios mínimos se hacían obligatorios para el sector de ITV en Grupo ITV Lesa en Castilla y León. La orden es la IM 493/2022, en la que, bueno, se publica el día 24 y entra en vigor el día 25. Estos servicios mínimos que se anuncian a través de esta orden y que ya son de obligado cumplimiento, pues bueno, se hace un análisis por parte de la representación de los trabajadores y se entiende que, bueno, en muchos de los casos, en muchos centros, supone que las plantillas pues tendrían que estar alrededor de un 85 hasta un 85% de personal cubriendo esos servicios mínimos, por lo cual nos hace buscar una nueva estrategia para seguir luchando por esta reivindicación justa que ha enunciado el compañero Jaime, que trata de la presión hacia los trabajadores por la falta de plantilla y el cierto hostigamiento que hay hacia la plantilla con aumentar esos ritmos y no aumentar el personal. El día 24 de mayo, como repito, se saca esta orden, se analiza, se ve que cuanto menos son abusivos esos servicios mínimos, y el 26 de mayo, 2 días después, el Comité Intercentros del Grupo ITV Lesa, la representación legal de las personas trabajadoras, deciden desconvocar las huelgas programadas, que estaba la fase 1 en pleno rendimiento con mucho éxito, y la fase 2, que ya estaba registrada para proceder en los siguientes días. Se decide también que, evidentemente, hay que cumplir con esos servicios mínimos y de inmediato tramitar la reclamación judicial, incluidos daños y perjuicios por la medida que se adopta, ¿no? Lo que ocurre es que, como ya por experiencia de otros conflictos, cuando se decretan servicios mínimos, lo que ocurre es que se reclaman, y a pesar de que te den la razón, pues ya esa estrategia que habías establecido, pues te la ha tumbado hacia abajo, puesto que, claro, trabajando casi en algunos centros el 85% del personal supone anular o dejar sin efecto la movilización de la huelga, ¿no? Nosotros, ante esos servicios mínimos, sí que hicimos llegar el motivo a la Dirección de Industria, y queremos que también sepáis los motivos legales por los que nosotros decimos que ha sido una propuesta arbitraria. Consideramos que los servicios mínimos se trata de una propuesta arbitraria, pues en anteriores ocasiones, convocatorias de huelgas de años anteriores, 2006, 2011, 2015, nunca se ha planteado servicios mínimos. Esta propuesta de establecimientos mínimos de servicios mínimos está yendo contra los propios actos, siendo una situación discriminatoria, dado que en situaciones de hecho idéntico la Administración impone consecuencias jurídicas distintas. Entendemos que estamos ante una arbitrariedad administrativa, dado que no existe ninguna razón objetivable para fijar unos servicios mínimos que son del todo punto innecesarios. Y a mayores tenemos las pruebas, pues, efectivas de que, repito, durante pandemia no fuimos un servicio esencial, y con las movilizaciones anteriores, que en ningún momento en esas 4 movilizaciones, además movilizaciones que fueron más intensas y mucho más duras, con días completos de huelga, más días completos de huelga, e incluso se planteaba una huelga indefinida, jamás se puso encima de la mesa, se decretó unos servicios mínimos para este sector, ¿vale? Por tanto, esta decisión nos obliga al día 26 al Comité Intercentros a replantear, a desconvocar y replantear nuevas acciones, ¿no? Entre estas nuevas acciones, lo que se ha propuesto y que se va a aprobar ahora en la coordinadora, que tenemos una coordinadora, una reunión de delegados y delegadas de todos los centros de Castilla y León, es, dentro de esa estrategia,
anunciar una campaña informativa hacia los usuarios y usuarias de este servicio en todos los centros del Grupo Iteblesa Castilla y León. Nuestra pretensión es evidenciar ante la opinión pública los problemas que ya inicialmente hemos narrado, para que tomen conciencia que esto es un servicio público y obligatorio, que merece que las personas usuarias y trabajadoras sean tratadas de manera digna. Los usuarios y usuarias recibiendo un servicio adecuado y de calidad, y las plantillas sean las adecuadas a la demanda, con una parametrización correcta acorde a las plantillas, y cese la presión y la represión. No puede ser que la empresa solo tenga el afán del dinero y que esto pondere por encima de todo. Que la Junta de Castilla y León vigile y controle su concesión. Por cierto, que exija a la empresa que cumpla con el personal mínimo fijado establecido en esos servicios mínimos, que en algunos centros no lo hay ni de manera habitual. Por tanto, este es el anuncio de un cambio de estrategia debido a una anulación de una convocatoria de huelga que nos ha llevado por una orden, por unos servicios mínimos impuestos de la Administración, y vamos a anunciar en los próximos días esta campaña informativa a los usuarios y usuarias de los centros de las ITVs para que sean conscientes de la problemática y bueno, que se tome conciencia y que tome conciencia también este nuevo gobierno de que las empresas que pertenecen a sectores públicos o servicios públicos y obligatorio, se deje de especular con estos servicios a través de empresas, que al final son empresas que pertenecen a fondos de capital, que lo único que les interesa es la pasta y lo que menos les importa es a los usuarios y usuarias y a los trabajadores que están en la empresa. Muchas gracias. Sí, hay un compañero que quiere. Sí, bueno, en Valladolid, los centros de Argales y San Cristóbal, ha sido un éxito rotundo el tema de las movilizaciones, con una gran mayoría, y repito, al margen de ese personal eventual que hacía, entre comillas, un servicio mínimo que entendemos que si tuviera que haberlo ya lo estaban cumpliendo, y está funcionando perfectamente en ese sentido las movilizaciones. En cuanto al servicio, el servicio solo tenéis que entrar en la página para pedir cita previa, y que te den para dentro de un mes o más, porque ahora con las vacaciones, como la mayoría de las vacaciones en muchos centros no se suplen, pues se va a seguir acumulando el número de vehículos y nos diremos que para pedir una cita de ITV en San Cristóbal, pues a lo mejor te tienes que ir a un mes, 2 meses o más, porque no se tendría que haber más personal y además la parametrización que se hace sobre esa cita previa conforme a ese personal, porque lo que no puede ser es que se establezca una cita previa y resulta que cuando llegas a pasar la ITV, pues hay veces, cuentan sobre que entrar en redes y demás, hay gente que espera 4 horas, 4, 2 horas, 3, claro, cuando llega el trabajador a recibir a esas personas, te puedes imaginar, sin tener culpa de nada, cómo son recibidas, ¿vale? Para que te hagas una idea, yo, por ejemplo, que trabajo aquí en Valladolid en concreto y conozco por experiencia, el viernes, por ejemplo, que se hicieron paros y el lunes que estaban previstos paros, pues claro, las horas que estaban convocadas los paros, pues cerraron las citas, ¿no? Entonces, la diferencia que ha habido de la gente que ha ido a pasar esos días, aunque a los paros, y el tiempo que ha invertido en pasar la ITV ha sido muy inferior a lo habitual, ¿sabes? Por eso, precisamente porque habían regulado la cita para prever complicaciones. El lunes, por ejemplo, la gente salía contenta porque decía, bueno, habéis cambiado algo y tal, pero era como motivo de que todavía no había habido tiempo para reajustar las citas y demás. Ayer, por ejemplo, ya otra vez han vuelto a cargar las citas, a saturarlo y estamos acabando otra vez al límite de la hora, la gente se vuelve a cabrear y su enfado y su malestar pues a veces le paga con
con los trabajadores que no tenemos capacidad de cambiar esas cosas organizativas.